intentaré de hablar en portugués. Y antes de más, agradecer la invitación, sobre todo a Miguel y a Arsenio, y a la municipalidad, al principio, y también a los. Bueno, quiero hablar un poco sobre una experiencia que estamos haciendo en Portugal, que es un pequeño pueblo, una pequeña aldea, donde estamos haciendo una intervención a la escala solamente para el espacio construido, sobre todo en este momento en el espacio de público, digamos. Es un proyecto que está siendo desarrollado por la universidad y con las asociaciones locales, también la Cámara Municipal y la Junta de Freguesia que existe, son las. Bueno, y obviamente con las personas, la más importante. Estamos hablando de un pequeño poblado que es ahí, cerca del Duero, a unos 70 kilómetros de Porto, junto al río Duero, que es muy antiguo. Y esto es importante decir que estamos trabajando el desarrollo de este poblado, porque de esta aldea, de este pueblo, porque hay que poner tres cosas para entender lo que estamos haciendo. Es un poco como cuando tenemos un paciente, un poco malo, vamos al médico. Tenemos que saber qué padece el paciente, el problema que tiene, cuál es el diagnóstico que tenemos que hacer y cuál es la solución. Estas tres cosas intentamos de hacer. Con esto decir que es un proyecto que está haciendo trabajo, está en el campo en ese momento, y que los alumnos están participando. Tenemos los alumnos de la universidad, de arquitectura, trabajando con el laboratorio de proyectos de la universidad, haciendo trabajo en campo. Y este trabajo todavía está dando frutos. Pues. Entonces, es un pueblo que la documentación nos dice que ha de tener parecido ahí con los siglos X, por ahí, y que se desarrolló sobre todo en el siglo XVIII, en diversos núcleos. Pero voy a intentar abreviar un poco esta parte histórica, no es muy importante para el asunto. Todavía es imprescindible, porque tenemos que entender lo que estamos viendo para poder solucionar o intentar solucionar, porque es siempre intentar, porque estamos todos los días surgen cosas nuevas. Y entonces, en la época actual, el declinio se empieza en el siglo XVIII. Hay un gran desarrollo, se hacen muchas casas señoriales, no sé si casas señoriales, que tienen territorios de cultivo, pero al final del siglo XIX la aldea empieza. ¿Y por qué? Porque como estaba cerca del río Duero, mucha de la actividad de la aldea estaba relacionada con el río.
De manera que todas las mercancías, lo que se producía pasaba por ahí, por la aldea, y iban para los barcos que eran transportados para la ciudad. Entonces que la aldea se está desarrollando como un poco como un entrecosto comercial, algo que también una vertiente que no era solo la agricultura, pero también el comercio, que no es muy frecuente aquí. Entonces, perdón, de esas casas que se desarrollaron tanto, entonces algunas parece que son antiguas, como es este ejemplo. Hablaba un poco de esa mezcla que hay entre la arquitectura vernácula, la arquitectura más bonita, y creo que tenemos descansos. Porque seguramente quien hacía estas casas, desde los señores más abastados, de las familias que tenían más dinero, seguramente que eran los mismos que hacían las otras. No hay idea de que pues, de otra forma. Claro, y una percepción muy grande, incluso las clásicas de las órdenes arquitectónicas. Se puede ver, sobre todo en la imagen de la derecha. Bueno, se fue percepcionando que todavía todo esto se está derivando, porque las personas en 50 años, pues creo que 90% de la población. Entonces, también el patrimonio construido, que es lo que estamos hablando en este momento, se va cambiando. Y ahora, construcciones que todavía se mantengan, estas que estamos viendo ahora, pero unas rehabilitadas, otras no tanto, pero algunas ya desaparecen. Estas tres ya desaparecen. Muchas veces son puras simplemente derribadas porque no sirven, entonces se van a caer, se van a llevar, de este tipo las personas. Otras veces las adaptan de una forma un poco distinta. Bueno, pero ¿por qué esta imagen? Porque entendemos que el patrimonio no es solo el patrimonio construido, ¿no? Solo también están las piedras, las casas o los elementos materiales, pero son una imagen que todavía cada vez más difícil de encontrar en el pueblo, que es los niños, pero los viejos sí, muchos. Pero es un patrimonio inestimable porque son las personas que dan esa característica. Esto es muy importante para el análisis que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo en este pueblo, porque sean las personas no tenemos que se quiera que haga sentido hacer esto. Porque estamos viendo que, por ejemplo, hay una aldea cerca que se llama Trevisadores, que no vivía ninguém, o sea, no tenía, y todavía las casas todas fueron arregladas, y hoy hay una... bueno, cuando hay aldeas que tienen personas, creo que preferencialmente serán esas las primeras que deben ser restauradas, no las otras donde todavía no viven. Por eso, para nosotros es muy importante las personas. Un otro patrimonio que tenemos seguramente es el patrimonio natural, que también es una riqueza de cerca de este. Además, tenemos un árbol como este, que es la única árbol en el municipio. La paisaje, obviamente, estamos siempre hablando
de cosas que se van interligando unas con las otras, que se van mezclando y que son todo. No las podemos, la idea de que, no sé cuánto tiempo trabajando en este proyecto, pero hace que todavía la conclusión es siempre la misma, de que todo apenas hace sentido si las cosas se interligan unas con las otras. Si, por ejemplo, vamos a recuperar el patrimonio edificado o paisaje, y no vamos a crear, por ejemplo, empleos para las personas, es muy difícil de conseguir lo que sea. Entonces, todo esto es muy importante y unas cosas no deben eliminar a las otras, obviamente. Deben funcionar en conjunto. Entonces, el paisaje es muy importante y hay que valorizar. Además, el patrimonio cultural, las actividades, pues, muchas veces ser materiales o no, cosas que se pasan, pero también los caminos, por ejemplo, que se deben mantener tanto cuanto posible, arreglar valores también. La etnografía, el patrimonio etnográfico. Realmente tenemos unas cosas que, algunas estructuras, pues, industrias, pequeñas industrias artesanales que continúan, siguen haciendo algunas cosas. Todo eso es posible de mejorar todo el funcionamiento, la posibilidad de mantener una aldea, un pueblo funcionando. Bueno, entonces creamos aquí lo que llamamos la esfera de la economía, que son esas tres partes patrimoniales, estos tres colores que están ahí, que se mezclan unas con las otras y que pasan en esa visión holística. Y es con eso que estamos intentando de hacer el proyecto. Este proyecto es en Portugal llamamos, es una figura que está debidamente regulamentada, se llama las áreas de rehabilitación urbana. La área de rehabilitación urbana está aprobada, nosotros la hemos hecho, la ofrecemos al municipio, y aprobada, está publicado, todavía está funcionando. Trabajo de la universidad, con los alumnos y las personas de ahí, la asociación. Entonces, creo que es un buen ejemplo de que las cosas de facto pueden funcionar. Bueno, aquí algunos aspectos más, ¿cómo se dice?, teóricos de la cosa. Hay que, de esa área de rehabilitación urbana se ha hecho un plan de rehabilitación, y después ese plan de rehabilitación podrá llevar a un plan de pormenor, de detalle, que todavía se está haciendo. Creamos la área de rehabilitación, hicimos el programa estratégico de rehabilitación urbana, ahora estamos ya trabajando en el plan de pormenor. Bueno, hay unos ejes estratégicos que definen la intervención, que, bueno, no vale la pena estar a leer eso, pero todavía son muchas las cosas que fueron habladas anteriormente y que tienen a ver con la valorización del territorio, obviamente, con el esfuerzo de las funciones habitacionales, claro, dar a las personas, ofrecer a las personas mejores condiciones de vida, obviamente,
la cualificación de los espacios públicos y privados. ¿Bien? La cualificación ambiental, obviamente, y la promoción del carácter de la identidad del pueblo, la cultura local. Esto funciona en conjunto con los planes de ordenamiento local, con el plan director municipal, no sé si se llama lo mismo, pero siempre en sintonía, siempre sintonizados con los planes. Ahí tenemos no solamente el plan director municipal, pero tenemos también el plan que regula, que hace la regulación del río Duero, de las márgenes. Entonces, porque este pequeño plan no se puede sobreponer a los otros. Sí, hay que seguir los otros. Bueno, esto es un pequeño plan del pueblo, es muy pequeño. Todavía, este es un poco la estrategia de la área de acción de proyectos. El mío que está amarillo es la área de rehabilitación del pueblo. Se ha dividido el pueblo en 6 núcleos distintos para poder cada grupo de trabajo trabajar sobre esos núcleos. Es más fácil hacerlo. Hice una numeración de todo lo edificado e identificaron todas las casas. Hice una ficha para cada una de las casas. Bueno, este es un ejemplo. Esto no es la ficha, es la casa. Se transpuso los datos para un el programa de ordenador que nos permite extraer los datos y hacer gráficos. Entonces, bueno, es un poco. Entonces, esa es la estrategia para el plan de rehabilitación urbana. Bueno, empezamos por las visitas de campo, analizando los datos que teníamos del Instituto Nacional de Estadística. Es muy importante para saber lo que teníamos en el local. Hacer el tal diagnóstico que hablaba, definir la estrategia y entonces proponer una solución. Y bueno, los datos nos indican, por ejemplo, no voy a perder mucho tiempo en eso, pero que, por ejemplo, la grande parte en el segundo gráfico, arriba a derecha, el azul, casi todo. El número de pisos, por ejemplo, abajo, la segunda de la derecha, de abajo, prácticamente todas las casas tienen 2 pisos, cosas así. Pero también nos dio algunas informaciones que prácticamente en ese redondo del primer arriba, casi todos los edificios tienen más de 60 años. 87% tienen más de 60 años. Pero también que la forma de ocupación, que es el segundo gráfico, que há más edificios devolutos, vacíos, do que habitados. Ya, no es mucha la diferencia, pero bueno. Ahora, estos son los gráficos como definiendo el diagnóstico. Bueno, hice una listaje de las acciones que se deberían hacer en el pueblo. Hice una propuesta que define los objetivos estratégicos. Bueno, volvemos un poco a lo mismo: la identidad, la habitabilidad, el ambiente, el paisaje,
la economía y la movilidad. Son estos. Se creó un modelo de desarrollo, bueno, ahí parece todo un poco confuso, pero es una síntesis de eh, de las acciones que se deben hacer en la aldea, en el pueblo, segundo ese estudio. Y podemos decir, por ejemplo, el amarillo es la paisaje, eran puntos para crear foros, miradores sobre el río, valorizando lo que existe, claro. Y las acciones que están debidamente cuantificadas e incluso dotadas de un valor, un presupuesto para, obviamente, la autarquía. Nosotros no lo podemos hacer, tiene que ser la Cámara Municipal. Y con esto propusimos la última, cuando digo nosotros, la escuela con los alumnos ha propuesto a la municipalidad, al ayuntamiento, hacer el plan de pormenor de una parte del pueblo que está ahí a color de naranja. Bueno, esto que es la parte más antigua, se llama Arribada, se entiende que es la parte más antigua del pueblo y que necesitaría, en fin, sería la primera cosa para intentar de valorizar un poco y atraer también turistas, administrar económicamente el pueblo, sin economía y sin empleos, y todavía hoy no es solo la agricultura, es posible. Y bueno, esto es algunas imágenes de ese núcleo donde estamos proponiendo el plan de pormenor para cerrar. Y bueno, ya está. Muchas gracias.